Profe, no se te escucha. Bueno, muy bien. Perdón, tenía muteado. Bueno, vamos. Repasamos de vueltas ahí. La glucosa se fosforila a glucosa fosfato. La glucosa se convierte en fructosa. La fructosa gana otro fosfato que va en su carbono número 1 y se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Esta molécula se parte en dos triosas, dihidroxi y gliceraldehído. En el cuerpo, igual que la glucosa se convirtió en fructosa, dihidroxi se convierte en gliceraldehído. El gliceraldehído se oxida, gana un fosfato y se convierte en el primer millonario de la célula, 1,3-DPG. Así no vamos a decir la sigla nomás, 1,3-DPG. 1,3-DPG le da un fosfato al ADP que se convierte en ATP y él se convierte en 3-PG. 3-PG se convierte en 2-PG y 2-PG genera el segundo millonario de la célula que se llama fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato le da un fosfato al ADP y finalmente se convierte en piruvato. Entonces, esta es la segunda etapa de la glicólisis. En la segunda etapa de la glicólisis se generan 4 ATPs, 2 moléculas de NADH y 2 metabolitos ricos en energía, 1,3-DPG y fosfonolpiruvato, PEP, 1,3-DPG y PEP. El mecanismo por el cual se fabrica el ATP se llama fosforilación a nivel de sustrato. Un sustrato le cede el fosfato al ATP para generar, al ADP para generar ATP. Pero yo no sé si, cómo puede aparecer una raya roja acá en mi pantalla. A mí también me parece. Y yo no, o sea, viste que este mi cursor no me permite, bueno, no importa. Vamos. Entonces, repasamos juntos. ¿Sí? Por favor. Que si aprendemos en esta primera parte, ya está toda la clase. Primera fase. Glucosa recibe un fosfato en el carbono 6 y se convierte en dale, Glucosa micrófono. 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. La glucosa se convierte en Fructosa Fructosa 6-fosfato. 6-fosfato. muy bien. La fructosa recibe otro ATP y se convierte en Fructosa Fructosa 1,6-fosfato. muy bien. Se parte en dos triosas. ¿Qué son? Gliceraldehído Dihidroxicetona 3-fosfato fosfato. y dihidroxicetona Muy bien. fosfato. Terminó la primera etapa. La segunda etapa empieza aquí. El gliceraldehído se oxida y genera el primer metabolito rico en energía. ¿Cómo se llama este metabolito rico en energía? 1,3-bifosfatoglicerato. Bueno, no te preocupes de decir todo su nombre, nosotros vamos a usar sigla nomás. Se llama 1,3-DPG, difosfoglicerato, 1,3-DPG. ¿Por qué se llama metabolito rico en energía? Porque tiene dos fósforos. Lucas, no es solo por el Señora. hecho de tener dos fósforos, porque entonces esta molécula que está acá arriba también es un metabolito rico en energía. Es un metabolito Porque rico en energía produce ATP. exactamente, porque puede cederle un fosfato al ADP para generar ATP. Gracias, Lucas. Entonces, 1,3-DPG, ¿en qué se convierte? Así de sencillo, ¿en? 3-PG. 3-PG en 2-PG. y 2 2-PG se convierte en segundo metabolito rico en energía. PP. PP. PF. PP le cede un fosfato al ADP que se convierte en ATP y finalmente PP genera el piruvato que dice la teoría
La glucosa, Profe, ¿qué era el piruvato? perdón, Perdón, sí, ¿qué sí, era el piruvato? que es un ácido graso de 3 carbonos. Es propanoico, solamente que en el carbono alfa tiene una cetona. Y esa cetona viene acá del dihidroxicetona. Entonces el piruvato es alfa-ceto de cetona, propanoico. Solamente que su nombre comercial es ácido pirúvico o piruvato. Bueno, muy Ay, bien. profe, ¿puedo repetir? No entendí muy bien. Bueno, muy bien. El piruvato tiene 3 carbonos. En el carbono alfa, el primer carbono, tiene una cetona, o sea, un doble enlace oxígeno. Y en el carbono número 1 tiene un carboxilo, COOH. Entonces se llama alfa, porque es el primer carbono, ceto, y como tiene 3 carbonos propanoicos, es un ácido graso de 3 carbonos que tiene una cetona en el carbono número 2 y se llama alfa-cetopropanoico. La glucosa, que era un aldehído, acá en esta reacción ya se convirtió en un ácido graso. Es el glicerato, ya significa oico. Entonces, acá nosotros tenemos como producto la glucosa se oxidó por primera vez acá, en esta reacción, en donde el aldehído se convirtió en un ácido orgánico. Y el producto es un ácido graso que tiene 3 carbonos y una cetona en el carbono número 2. Este COO que se generó acá, voy a poner ahorita ahora, les voy a poner en el material de apoyo la estructura para que ustedes vean en qué se convirtió, para entender por lo menos. No les voy a pedir estructura ni jamás, pero por lo menos para que ustedes entiendan qué le pasó. Esta oxidación es importantísima porque ese carboxilo, que es COOH, se pierde en la célula y se convierte en dióxido de carbono, o sea, CO2. Entonces, acá la glucosa se oxidó por primera vez para que en las mitocondrias, cuando el piruvato entre en las mitocondrias, libere el primer dióxido de carbono. Ya tiene su lógica de reacción. Bueno, perfecto. Ahora, vamos rapidito, que vamos, esto, lo que viene de ahora en adelante es solo ya repaso. En la primera reacción se fosforila la glucosa en el carbono número 6 para generar glucosa 6-fosfato. Esta es la reacción más importante de la primera etapa. ¿Por qué? Porque polariza la glucosa. ¿Qué significa en llegar a Jesucristo polarizar la glucosa? El fosfato tiene carga negativa. Entonces, polarizar significa que le dio una carga negativa. ¿Qué pasa con la glucosa 6-fosfato? Cuando ya entró mucha glucosa en el interior de la célula, la glucosa va a querer migrar otra vez hacia afuera por diferencia de cantidad. Acuérdense que las moléculas migran desde una zona de mayor cantidad hacia una zona de menor concentración. Entonces, al ponerle ese fosfato, en la membrana hay fosfolípidos y cargas iguales se repelen. Entonces, la glucosa se mueve queriendo salir de la célula, pero la membrana le da un flor de café y le manda otra vez hacia adentro. Le dicen, no, 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 señorita, vos ya no vas a salir de aquí. Entonces, al cargarle este fosfato, le dio una carga que impide que salga de la célula. Esto permite que más glucosa entre de las células, porque acuérdense que de la sangre tiene que volver a su concentración inicial. No puede quedarse mucho tiempo circulando, porque si no vamos a hacer diabetes. Y además le permite a las células entrar en una vía metabólica, que en este caso es la glicólisis. Esa es, miren, la glucosa.
Cuando entra dentro de la célula, lo primero que le sucede es que se fosforila a glucosa 6-fosfato. Y miren la flechita acá, estos son los fosfolípidos, y los fosfolípidos tienen carga negativa. Entonces acá hay una raya que dice que la glucosa 6-fosfato no puede acercarse a los fosfolípidos porque tienen cargas iguales. Entonces la glucosa queda atrapada en el interior de las células. Y la célula le dice, ya eres mía, ¿verdad? Entonces ahora le obliga a que fabrique ATP para ella. Bueno, muy bien. La primera enzima que cataliza esa reacción se llama hexoquinasa. Y miren algo muy importante que yo encontré. Que si por X motivo esa primera enzima viene fallado en alguna persona en particular, esa persona hace diabetes tipo juvenil, ¿verdad? Diabetes juvenil, pero la diabetes se inicia en el adulto. Entonces, no solo por problemas de insulina puede haber diabetes. Hay un grupo de diabetes que se llama MODY de otra causa, en donde la falla está en la enzima que tendría que mantenerle la glucosa allá adentro, no funciona. Entonces la glucosa vuelve a salir al torrente sanguíneo y al salir al torrente sanguíneo se eleva la concentración y el paciente desarrolla diabetes. ¿Entendieron? ¿Entendieron la importancia de esta primera enzima que es el que le carga, le polariza a la molécula de glucosa? Sí, profe. ¿Y es tan importante? Entonces, si la glucosa no se queda dentro de la célula, sale a la sangre y aumenta la cantidad en la sangre. Y el aumento de la cantidad de glucosa en la sangre produce una enfermedad que se llama diabetes. ¿Quién es el culpable principal de la diabetes? La falta de la insulina, porque la insulina es la hormona que mete glucosa en el interior de las células. Pero hay un grupo de diabetes que no se debe a la falta de insulina y se llama MODY. MODY. Continuamos. Lo que viene después ya es solo repaso. Miren. En la primera etapa, la glucosa se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es irreversible porque la glucosa tiende a mantenerse. Estos otros puntos no le hagan caso porque ya es un poquito más profundo. ¿Cuántas moléculas de ATP invertimos en esta fase? 2 moléculas de ATP. Glucosa a glucosa 6-fosfato, la glucosa se convierte en fructosa, la fructosa gana un fosfato más porque tiene que fabricar 2 triosas y las triosas tienen que tener también su fosfato para no salir fuera de la célula. La célula invierte 2 ATP, al final se generan 2 triosas que son gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Profe, Sí. ¿puede volver bueno, no te quería preguntar dónde estaba la hexoquinasa nomás. ¿Dónde está? Y esta es la hexoquinasa, acá. Estas son las enzimas. Esta es de vuelta al resumen de la primera etapa. La glucosa se fosforila en el carbono 6, la enzima que fosforila, todas las enzimas que cargan fosfato se llaman quinasas. Entonces, como la glucosa es una hexosa, la enzima se llama hexoquinasa. La glucosa se convierte en fructosa y esa enzima se llama isomerasa. En la siguiente enzima le vuelve a cargar un fosfato. Por lo tanto, la enzima otra vez se vuelve a llamar quinasa. Cuando una molécula se parte en dos, ¿verdad? Hay otra enzima que rompe la molécula y esa enzima se llama aldolasa. Como estos son isómeros también,
entre sí, la enzima se llama isomerasa. Entonces, pero esas cosas no son tan importantes. Lo que es importante es el producto final. Repasamos. En la primera etapa se gastan 2 moléculas de ATP. El producto final son 2 triosas, gliceraldehído y dihidroxicetona, y la enzima más importante de la primera etapa se llama hexoquinasa. ¿Por qué? Porque polariza la molécula de glucosa. ¿Qué significa polarizar la molécula de glucosa? Significa cargarle de un fosfato que tiene carga negativa, que impide que vuelva a salir fuera de la célula. ¿Hasta ahí queda claro? Pregunto si queda claro. Sí, profe. Muy. La segunda etapa, las 2 triosas se oxidan para generar el primer metabolito rico en energía, 1,3-DPG. Esta reacción genera un dólar, NADH. En la etapa posterior se genera el segundo metabolito, PP. Al final se fabrican 2 ATP y se necesitan algunas moléculas que entran por el costado. Y estas moléculas se llaman alimentadores. El fosfato, si entró el fosfato inorgánico, entró para generar 1,3-DPG. El ADP entró para generar ATP y el NAD entró para generar NADH. Entonces, esos que entraron por el costadito se llaman alimentadores. Se generó 2 moléculas de ATP. ¿Cómo se llama el mecanismo para fabricar ese ATP? Se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿En qué consiste? En fabricar un ATP a partir de un metabolito rico en energía. Acá está la reacción. El 1,3-DPG reacciona con el ADP, le da un fosfato, el ADP se convirtió en ATP y el 1,3-DPG se convirtió en 3-PG. El metabolito rico en energía cede un fosfato al ADP para generar ATP. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, no olvidan, un metabolito rico en energía, ¿qué es? Una molécula que cede un fosfato al ADP para generar ATP. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual en la glicólisis se fabrica ATP? Fosforilación a nivel de sustrato. Hay solamente 2 formas para generar ATP en la célula. Y esta es la primera forma. La segunda forma se llama fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Resumen, gliceraldehído se convierte en dihidroxi, se oxida, miren acá entró NAD y acá entró PI, alimentador. Se genera 1,3-DPG, acá entró ADP. 1,3-DPG genera ATP, se convierte en 3-PG, en 2-PG, en PP, y PP genera piruvato y ATP. Este es el resumen de la segunda etapa. Acá se ve bien, súper bien otra vez. Acá está la fosforilación a nivel de sustrato. En la reacción número 7 y en la reacción número 10 hay fosforilación a nivel de sustrato. Y en la reacción número 6 hay oxidación y fosforilación. Se fosforila el gliceraldehído y al mismo tiempo se oxida a glicerato. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la reacción general, la ecuación general de la glucólisis. Miren, una molécula de glucosa va a reaccionar con 2 moléculas de ADP, más 2 moléculas de fosfato, más 2 moléculas de NAD, esto es todo lo que entró, y eso va a generar 2 piruvatos
más 2 ATP, más 2 NADH. Acuérdense que el NADH siempre genera 2 protones y 2 moléculas de agua. Esta es de vuelta a nuestra ecuación general. Miren, una molécula de glucosa se convierte en 2 de piruvato. Pero acá se generó 4 ATP, pero acá gastamos 2. Entonces, 4 menos 2, ¿cuánto fue el rendimiento neto? Solamente 2. Por eso que en la ecuación anterior solamente aparece 2 ATP. No aparece 4 ATP, porque en la primera etapa ya se gastó 2, entonces ya se hizo el descuento. El rendimiento neto es 2 moléculas de ATP. Cada ATP en la célula significa 7,3 kilocalorías. ¿Qué significa eso? Que una molécula de glucosa rinde 14,6 kilocalorías por cada vez que la glucosa se convierte en piruvato. Y esa energía es la que usa para irse de viaje. No se olviden, irse de viaje significa que transportar nutrientes, eliminar desechos, ¿verdad? Sintetizar proteínas, sintetizar grasas, hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, resumen de resumen. La oxidación de una molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas, $2. 2 NADH, 4 moléculas de ATP, pero como se utilizaron 2 ATP en la primera etapa, en total solamente se tiene 2 ATP. Y acá vemos de vuelta la ecuación general de la glicólisis. Una molécula de glucosa, más 2 de NAD, más 2 de ADP, más 2 PI, era el fosfato inorgánico, me va a dar 2 piruvatos, 2 NADH, 2 ATP y 2 moléculas de agua. Esta molécula de agua que se fabricó acá se llama agua metabólica, producto del metabolismo. Y esta agua cuenta como el agua que necesitamos dentro de la cantidad de agua que necesitamos consumir en el día. El agua metabólica es aproximadamente 300 mililitros diarios. Entonces, ya hay 300, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que consumimos. Los carbohidratos también permiten generar moléculas de agua. Esto es solamente para hacer el rendimiento. En la primera reacción gastamos un ATP, en la tercera reacción gastamos otro ATP. Acá fabricamos dos. El primer metabolito rico en energía, el segundo metabolito rico en energía. Entonces, en total fabricamos 4, pero gastamos 2. Entonces, el rendimiento neto es 2. Bueno, esta es la última diapositiva del día de hoy. Entonces, el piruvato que se fabricó allí tiene varios destinos metabólicos que van a depender de la condición que hay en la célula. Si hay oxígeno suficiente, el piruvato va a entrar en las mitocondrias, se va a oxidar por fosforilación oxidativa y va a generar 38 ATP. No es solo 2 moléculas pequeñitas, sino que va a generar 38 ATP. Si la célula necesita fabricar rápido ATP, no le da tiempo para hacer fosforilación oxidativa, por ejemplo, el músculo que se está contrayendo y el tipo está haciendo actividad física a toda velocidad, entonces el piruvato se convierte en ácido láctico. Y eso se llama fermentación láctica, que vamos a ver la próxima clase. Las levaduras, un tipo de hongo, utilizan glucosa para generar piruvato, pero el piruvato se reduce a etanol y eso se llama fermentación alcohólica. Gracias a esta fermentación se producen los famosos líquidos, ¿verdad? Tentadores, aromatizados,
y en algunos casos enloquecedores, ¿ya? Que son muy apetecibles por la sociedad moderna. Y miren lo que es esta, el último destino, que cuando la célula no necesita ATP y no necesita hacer otra cosa, el piruvato puede convertirse en un aminoácido que se llama alanina y almacenarse en forma de proteína. Entonces, el piruvato tiene varios destinos. Si no hay oxígeno, lactato o etanol, si hay oxígeno en las mitocondrias para generar ATP, y si no hay necesidad de ninguno de estos dos, se guarda como alanina. Esto es para ver un poquito mejor. El piruvato entra en las mitocondrias, entra en el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Si no hay oxígeno, se reduce el lactato, fermentación láctica, y en las levaduras se convierte en etanol, y eso se llama fermentación alcohólica. Y si no hay necesidad de usarle al piruvato en otras cosas, se guarda como alanina. Bueno. Muy bien. Terminamos glicólisis. Voy a hacer algunas preguntitas rápidas, 3 preguntitas de repaso para poder terminar la clase. Muy bien. Micrófono abierto, va mi primera pregunta. En la primera etapa de la glicólisis, ¿se sintetiza ATP o se gasta ATP? Se gasta ATP. Se gasta. Muy bien. Se gasta, profe. gasta ATP. ¿Por qué gastamos ATP? Por lo menos... ¿Perdón? Para generar más ATP. Para generar más ATP. Muy bien, Lucas. Es la primera razón. Y la primera fosforilación, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la célula, cuando entra una molécula, enseguida le carga un fosfato? Para que no salga más. Para que no vuelva a salir de la célula. Ese que no vuelva a irse de salir de la célula, ¿cómo se llama en términos químicos? Polarización de la glucosa. Polarización de la glucosa. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los productos de la primera etapa? Gliceraldehído y dihidroxiacetona. Muy bien. Gliceraldehído y dihidroxicetona. ¿Qué son esos? Pentosas, triosas, tetrosas. Triosas. Entonces se generan 2 triosas muy importantes, gliceraldehído y dihidroxicetona. ¿Cómo se llaman los millonarios de las células que se sintetizan en la glicólisis? Las siglas nomás tenemos que aprender. G3P y PP. Casi. Acordate que Metabolitos. tiene metabolitos ricos en energía, pero tiene que tener 2 ATP, el primero. Y el segundo, uno nomás ya. Entonces, el primer millonario se llama 1,3-DPG. Y el segundo millonario se llama PEP. Entonces, los 2 metabolitos ricos en energía que se fabrican en la segunda etapa son 1,3-DPG y PEP, fosfonol piruvato. Muy bien. ¿Cómo se denomina el dólar fabricado en la segunda etapa? Producto. Muy bien, escuché por ahí. Dale. NAD. NADH. Acordate que entrada el NAD, le quita hidrógenos al aldehído y se convierte en NADH. ¿Por qué le dijimos que era dólar el NADH? Ya nos olvidamos, profesora. No se olviden. Un NADH. Que vale 3 veces más, puede ser. Correcto.
Porque un NADH permite fabricar 3 ATP, por lo tanto es 3 veces más energético. Más energético que el ATP. Bueno, muy bien. Excelente. Producto final. ¿Una molécula de glucosa en qué se convirtió? Última pregunta. En dos Piruvato. piruvatos. 2 piruvatos. ¿Más? ¿Cuántos ATP al final nuestro rendimiento neto? 4 ATP y 2. Cuatro. Lucas, no te olvides, 4 fabricamos en la segunda etapa, pero gastamos 2 en la primera. Entonces, ¿cuánto Ah. es el rendimiento neto? 2. 2. Bueno, muy bien. 2.000 guaraníes, ahora $2.000. ¿Cuántos NADH? 2. 2. Ya hiciste todo, profesor. Acuérdense aprender así. 2.000 guaraníes, 2 ATP y $2.000, 2 NADH. Y como algo muy importante, un extra. Un poquito antes de generarse el segundo metabolito rico en energía, se genera una molécula de agua. Y el agua fabricada en esa reacción se llama agua metabólica. Ahora, un poquito más adelante, sí, el siguiente semestre vamos a tener hidratación y deshidratación, y allí van a ver que el agua metabólica, los 300 que fabricamos como producto del metabolismo, entra dentro de los 2 litros que necesitamos diariamente. Entonces, eso se llama agua metabólica. El agua de los caldos es agua. El agua de los jugos es agua. El agua como tal es agua. Entonces, en la ingesta se suma el agua de los jugos, el agua de los caldos, el agua metabólica y el agua como tal. Y eso es lo que finalmente tiene que dar lo que necesitamos diariamente. ¿Y cómo yo sé cuánto necesito diariamente? 60 mililitros aproximadamente se necesita por cada kilogramo de peso corporal. Entre 30 a 60, cuanto mayor es el tenor graso de una persona, mayor cantidad de agua necesita. Entonces, aparte ya te fuiste yo otra vez por el costado. Bueno, en fin, último. Entonces, en la glicólisis también se generan 2 moléculas de agua que se denominan agua metabólica. Excelente, misión cumplida, ya aprendieron glicólisis. Así se estudia glicólisis y esas preguntitas que hicimos de repaso son las preguntas que se usan en el examen. ¿Ok? Sí, profe. Profe, hoy vas a subir el material. Sí, voy a subir enseguida. Y voy a hacer el listadito de preguntas que es igual a lo que acabamos de responder, ¿ok? Ok. Genial. Que pasen súper bien el resto de la jornada. Gracias, Igualmente, profe. profe. Gracias, profe. Chao, Muchas chicos. gracias. Chao, chao. Chao, chao.